etcétera, todo lo que es vísceras torácicas y vísceras abdominales están inervadas por el nervio gástrico o vago. Dentro de lo que se puede revisar es la elevación del paladar y la elevación del paladar y el fenómeno de deglución y de fonación. Se dejó de escuchar. ¿Se borró? Sí se escucha, doctor. Sí, se escucha, doctor. Se escucha bien, doctor. Sí lo escuchamos, doc. Ok. Sí se escucha. Bueno, entonces, vean, ahí está. Vamos a ver la sensibilidad del paladar. El paladar se va a elevar por la acción precisamente del glosofaringio y lo que vamos a tener es que, por ejemplo, acuérdense que hay dos. El de este lado eleva el paladar para allá y el de este lado eleva el paladar para allá. Cuando los dos funcionan, el paladar se eleva simétricamente. Si uno de los dos dejara de funcionar, por ejemplo, vamos a ver, este sí jala, pero este no, entonces este se queda aquí, este se va para arriba y la úvula se desvía hacia el lado que sí está funcionando, porque el otro no funciona. Entonces, por eso dice aquí, la caída de un hemivelo del paladar y la desviación opuesta de la úvula sugieren la afección de este par craneal, precisamente señalado por la úvula, porque se va hacia el lado que no se moviliza. Eso sería una elevación del paladar, pero lo más sencillo para la exploración es el reflejo nauseoso. Evidentemente hay dos reflejos nauseosos, el del lado izquierdo y el del lado derecho. Si yo meto el lavatelenguas en el centro y uno de los dos no está funcionando, pero lo meto en el centro, el otro que sí funciona me va a dar el reflejo nauseoso. Entonces no lo debo de explorar así. Lo que debemos hacer es meter el lavatelenguas 2 veces. Uno totalmente a la derecha y volverlo a meter totalmente a la izquierda. Vean esto. ¿Eso? Ajá. ¿Vieron? Tantito. Ahí. Y ahí molesta. No hay reflejo nauseoso. Nada. ¿Okay? Entonces hay una afección del glosofaringio. De lo más frecuente que se afecta es en una enfermedad muy penosa que se llama esclerosis lateral amiotrófica, pero también lesiones vasculares, infartos, tumores que comprometen el tallo cerebral pueden también afectar. El 11º par craneal, que es el accesorio o espinal, es un nervio que tiene mucha inervación motora a los músculos del cuello. El trapecio y el esternocleidomastoideo principalmente son los que están inervados por este nervio. Así es de que podemos ver desde la masa muscular del cuello, que sea simétrica, que el paciente no traiga la cabecita caída hacia un lado. Y entonces tenemos el lado derecho y el lado izquierdo, ahí está el trapecio, esternocleidomastoideo, principalmente de cada lado. Así es de que si el paciente me aprieta con su cabecita en mi mano, o me sube los hombros, me aprieta de un lado o del otro, toda su cabeza, entonces estaré revisando la potencia o la fuerza del 11º par craneal. Es un nervio motor netamente. El último par craneal es el hipogloso. El hipogloso, que es motor también, cuyo nervio se encuentra, núcleo, se encuentra también en el bulbo raquídeo. De ahí sale en la parte lateral y su inervación a los músculos de la hemilengua de cada lado. Es decir, el 12º par craneal izquierdo inerva la hemilengua izquierda y el 12º derecho inerva la hemilengua del lado derecho. Y su función es la extrusión, o sea, sacar la lengua. Entonces, son músculos de la hemilengua inervados por este nervio motor. Entonces, explora inspeccionando la lengua en el piso de la boca, así como al sacar la lengua, o sea, al protruirla fuera de la cavidad oral. Siempre se compara la mitad de un lado con la mitad del otro y hacia dónde sale cuando le pedimos que saque la lengua. Vean, sale directamente al centro. ¿Por qué? Porque el 12º derecho empuja, el 12º izquierdo empujan.
Si los dos empujan, la lengua sale perfectamente central. Si uno de los dos no empuja, entonces la lengua se va a desviar hacia el lado afectado, como en el ejemplo que ven ustedes aquí arriba. Ahí, ven. Como en el ejemplo que ven ustedes arriba, acá, vean que pasa dos cosas. La lengua se desvía hacia el lado afectado, pero además recuerden que músculo que no trabaja se atrofia. Y entonces, si ustedes observan con detalle, la hemilengua derecha de este paciente está atrofiada, la hemilengua izquierda está normal y la lengua se está desviando hacia la derecha. Quiere decir que este paciente tiene afección del dorseo paracraneal del lado derecho. De repente el paciente no puede sacar la lengua, no la puede protruir y está atrofiada toda. Entonces tiene una afección bilateral. El paciente tiene una afección bilateral. Vean acá la desviación de la lengua, se alcanza a ver un poquito atrofiada y bueno, esto es muy claro, pero ¿qué pasa? Vean este paciente. Abre su boca y saque la lengua. ¿Sí? Ahí está la desviación chiquitina en una fase inicial de una parálisis o afección del hipogloso del lado izquierdo. Y muy importante, también en el proceso de esclerosis lateral, vean la atrofia tan severa que tiene este paciente. Incluso se van a presentar, este paciente no se ve atrofiado un poquito, pero en el que vemos el lado derecho, que lo vamos a poner, van a ver que tiene incluso tiene movimientos, tiene fasciculaciones. Por eso es el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica con daño bilateral. Vean, ahí están. La lengua atrofiada, vean cómo está como arrugada. Y se mueven, ahí hay unos brinquitos de la lengua. Eso se llama fasciculaciones. Pero vean la característica. Y es de los dos lados, por eso es que no se desvía la lengua, pero tiene una atrofia bilateral, no saca también la lengua y es una afección del dorseo paracraneal. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? No, ninguna. No. Perfecto, vamos a pasar. Recuerden que vimos ya funciones mentales, estamos terminando pares craneales, vamos al tercer punto de la exploración, que es la exploración de la fuerza o la fuerza muscular, como vienen en los libros. Siempre, no se olviden, fuerza, pues tiene que ver con eso, con fuerza, con masa muscular, con movimiento. Recordar que siempre vamos a buscar la parte simétrica del lado derecho con el lado izquierdo. El primer punto de la exploración de la fuerza, que es muy larga, la primera parte de la exploración de la fuerza es la masa muscular. Entonces, la masa muscular, vemos el aspecto de los músculos de la persona, y entonces tengo las posibilidades. ¿Cuándo es atrofia? ¿Cuándo es atrofia? Atrofia es cuando un músculo normal pierde su masa muscular. Entonces pierde la masa muscular. Por ejemplo, el ejemplo que están viendo a su derecha, la figura 95, esta persona a lo mejor ha tenido un problema aquí medular, cervical, y vean cómo ha perdido masa en los brazos. Pero él estaba bien antes de y ahora tiene una lesión cervical, entonces ahora tenemos una atrofia. Esa es una atrofia. Igual que también puede bajar cualquier parte de los músculos del cuerpo humano. Atrofia, son músculos que estaban bien y que se han perdido su masa muscular. Hipotrofia son aquellos que no se desarrollaron, es decir, que nunca aumentó de volumen. Entonces tengo, por ejemplo, el caso de un chiquito con parálisis cerebral infantil, que nace con hipoxia perinatal y que nace además que nace con un daño neuromotora, entonces nace con una hemiplegia, crece el niño y resulta que un bracito se le quedó chiquitín. No se desarrolló ese bracito, entonces estamos hablando de una hipotrofia. No creció, hipotrofia. Diferente cuando hacen, por ejemplo, mucho ejercicio, como los físico-constructivistas que hacen
hipertrofia de los músculos. No necesariamente con más fuerza, pero sí hacen aumento de la masa muscular. Y por último, la distrofia, en donde por lo general aumenta la masa muscular, pero se pierde la fuerza. Como el caso de las enfermedades congénitas, o de tipo genético, como la distrofia de Duchenne, la distrofia de Becker o la distrofia miotónica, que es una enfermedad que vemos en niños que van teniendo cambios por distrofia en sus músculos, pero van perdiendo fuerza, a pesar de que la masa muscular aumenta, pero no así la fuerza. En estos chiquitines, generalmente se aumentan las enzimas musculares. Vean aquí este paciente con una atrofia en el nacimiento del dedo, por pérdida precisamente de las conexiones neuronales en esta parte en atrofia. Algo importante que se necesita para poder evaluar al paciente, pues es que el paciente vaya vestido adecuadamente. Porque si no, miren, cómo nos podemos confundir con este paciente que tiene una vestimenta un poco difícil, porque nos hace pensar que su estructura anatómica pueda ser muy especial o diferente. Entonces, pues un pants o un short o algo cómodo, pero que podamos nosotros evaluar más o menos la mayoría de los músculos, sobre todo de las extremidades. Bien, en la exploración de la fuerza, ya vimos la masa muscular, pues también el movimiento. El movimiento debe de ser simétrico del lado derecho y del lado izquierdo. Y además debe de tener un patrón determinado. El patrón tiene que ver con las características de la marcha, de la postura, flexión, extensión, etcétera. Todo eso lo iremos viendo paulatinamente. Pero ese es, por ejemplo, el patrón. En la distrofia miotónica tenemos un patrón característico, pues se llama patrón de Gowers. Piense como el niño, para levantarse, como tiene menos fuerza, entonces no le alcanza para levantarse normal, y con sus manitas se va apoyando sobre sus piernas como una especie de grúa para irse levantando paulatinamente. No pierdan a esta chiquitina que tiene eso. Vean. Arrímate en esto. Sí, se apoyan en su propio cuerpecito para levantarse. Ese es un patrón de movimiento, un patrón de Gowers característico de las distrofias, distrofia miotónica. Bueno, llegamos por fin a la escala de fuerza. Hay muchos nombres en las escalas, escala de Daniels, escala de fuerza, de la clínica Mayo, etcétera. Y esta escala, pues me da una calificación que yo voy a ponerle al paciente de acuerdo a la cantidad de la fuerza que tenga. Vamos a ver que vamos a dividir 3 grupos de acuerdo a lo que ven ahí. En esta escala tenemos el 0 cuando no hay absolutamente nada de movilidad. Luego el 1, el 2, el 3 y el 4, aunque son diferentes, pero sí hay algo de movilidad. El 1 hay una contractura mínima, el 2 puede desplazar la extremidad, el 3 puede levantarla contra la gravedad, y el 4 es contra cierta resistencia, y el 5 normal. Entonces, estrictamente, ahí están los 3 grupos. El primer grupo son aquellos pacientes que no van a tener absolutamente nada de fuerza. El grupo número 2, aquellos pacientes que tienen calificaciones 1, 2, 3 o 4. Sí, el 5, aquellos que tienen fuerza normal. Esto es importante porque la nomenclatura que vamos a utilizar va a ser diferente, como lo vamos a ver ahorita. En el muñequito del lado derecho, ese monito, ven que ahí está lo normal. Lo normal es 5 de calificación. Pero vamos a ver cómo es la escala esta de la fuerza. Mueva su mano. Mueva su mano. Nada de movimiento. No hay contractura.
cero movimiento, cero contractura, o sea, cero de calificación. Vamos a ver cuándo es 1. Mueva su mano. Mueva su mano. Muy bien. Contractura mínima. Mueva su mano. Mueva su mano. Desplazamiento. Mueva su mano. Logra vencer la gravedad. Mueva su mano. Logra vencer resistencia. Apriéteme fuerte hacia arriba. Fuerte, fuerte. Fuerza normal. Bueno, entonces ya que tengo esto, ahora vamos a ver la diferencia. La diferencia es entre la fuerza total o parcial. O sea, perder la fuerza total o perder la fuerza parcialmente. Y entonces, lo que tengo es, por ejemplo, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, este paciente llegó al hospital porque trabajaba en una lavandería. Se atora su brazo con uno de los rodillos de la secadora y entonces se lo jaló mucho el brazo, tuvo una elongación y tuvo una lesión en el plexo braquial del brazo derecho. Pero lo mueve un poco. Entonces tiene una monoparesia superior derecha 3 de 5. Ya vimos cuál es la calificación 3. ¿Pero qué creen? Que este paciente puede tener 1, puede tener 2, puede tener 3 o puede tener 4. Siempre que tenga alguno de estos, será monoparesia. Bueno, en este caso, monoparesia superior derecha. Y decimos 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5 o 4 de 5, ¿sí? Pero hay que, no, en la nomenclatura, no pueden poner en respeto. El paciente no mueve bien el brazo derecho. No ve, pero no, ¿cómo? Paciente tiene una monoparesia superior derecha 3 de 5. ¿De acuerdo a qué depende el número? Este número depende a la escala que vimos hace un momentito, ¿sí? Si hay contracción mínima, desplazamiento, contrarresistencia, contragravedad. Bueno, al revés, contragravedad y contrarresistencia. Entonces, esa sería la terminología, ¿sale? Entonces tiene una hemiparesia. Sin embargo, si le hubiera ido más mal, entonces el paciente hubiera tenido una monoplegia superior derecha. Ojo, ya no digo 0 de 5, no, porque siempre que yo utilice la terminación plegia, siempre equivale a 0, ¿sí? Siempre equivale a 0. Paresia no, porque paresia puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3 o puede ser 4. Entonces este paciente tiene una monoplegia superior derecha. Punto. Un paciente que hace un tumor cerebral, el tumor cerebral va creciendo y conforme va creciendo el tumor cerebral, el paciente va teniendo paulatinamente una hemiparesia derecha. 2 de 5, pero puede ser 1 de 5, o 3 de 5, o 4 de 5. En este ejemplo pusimos 2, pero recuerden, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, o puede ser 4. Entonces yo digo, es más, puedo tener todavía a lo mejor un paciente con una hemiparesia derecha, 2 de 5 en la extremidad superior, 3 de 5 en la extremidad inferior. Y voy a aclarar, siempre va a ser entonces en ese sentido, ¿sí? Hay hemiparesia. A diferencia del paciente que tuvo un infarto cerebral, que hizo prácticamente en forma súbita una hemiplegia izquierda. Hemiplegia tiene la terminación plegia, entonces automáticamente es 0. Y ya no tengo que decir 1, 2, 3 o 4 de 5, no, ni 0 de 5, no. Siempre que diga plegia, siempre va a ser 0, ¿sí? No, hemiplegia izquierda, ya. Ahora,
un pacientito que tiene una lesión en la médula espinal porque se cayó de la moto y llega y tiene una disminución de la movilidad en las piernitas. Esta es una paraparesia, y la terminación paresia también me va a decir que puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3 o pueden ser 4. En este ejemplo es 4. El paciente tiene una paraparesia 4 de 5. Noten otra cosa, no dije paraparesia inferior, porque siempre que es para, siempre será abajo. Y siempre que es di, siempre será arriba. Entonces, una paraparesia 4 de 5, perfecto. Pero si hubiera tenido una lesión medular más severa, hubiera podido quedar parapléjico. Al decir paraplegia, ya automáticamente, ya dijimos, es 0. Y es abajo, paraplegia. ¿Quedó parapléjico? Pues sí, no mueve nada las piernas. Ok, la disparesia es, por ejemplo, el paciente que tiene un tumor cervical que al ir creciendo empieza a bajar la fuerza de sus bracitos inicialmente. Esto es una disparesia. Una siempre que es 10 arriba, ya no tengo que decir superior, pero si tengo que decir 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5, si es paresia. Porque si no es paresia y es plegia, siempre será 0. Entonces, este paciente está dipléjico. Dipléjico siempre está arriba y es en 0. O si tiene una lesión, o 2 lesiones cerebrales, o tiene una lesión cervical también, pues puede estar que el paciente tiene una o cuadriparesia. 2 de 5, pero pueden ser algunos 2, unos 1, unos 3, unos 4, pero siempre es cuadriparesia. Y ya la terminación plegia, pues ya nos dice que el paciente está en 0. Como un artista que hacía una película de Superman hace muchos años, que se cayó de un caballo, se secciona la médula espinal cervical y prácticamente estaba consciente, pero sin nada de movilidad en las 4 extremidades. Es una cuadriplegia. El paciente está cuadripléjico. A ver, levante sus manitas, por favor. La otra es la flojita. Enséñame los dientes. ¿Así? No. Ok, muy bien. Perfecto. Hemiplegia derecha. La maniobra de Barré consiste en pedirle al paciente que con los ojos cerrados estire sus manitas al frente por lo menos 10 segundos. Y lo que vamos a notar cuando hay una disminución de la fuerza es que el brazo afectado no se mueva y no abra los ojos. Aguanten un poquito más. Muy bien, ¿ya puede abrir sus ojos? Miren la diferencia. Y esta niña que ya habíamos visto, que ahora sabemos que tiene una hemiparesia derecha, probablemente 3 o 4 de 5. Vean cómo arrastra la piernita. ¿Sí? Entonces tiene una... Se digan que está como tiesecita la piernita, por eso no la dobla. Igual el bracito lo tiene como tiesito. Entonces esto me da entrada al siguiente paso de la exploración de la fuerza. Vean, vamos a comparar la movilidad de un brazo con el del otro, siempre comparando derecho, izquierdo, que sea simétrico. Señor, empújeme con su rodilla para arriba. Sí, doctor. Ahora con la otra mano, con la otra rodilla. Perfecto. Jáleme, empújeme, jáleme con los pies, empújeme con los pies, etc. Izquierdo, derecho. Comparo una fuerza. Voy viendo que el paciente tenga la misma fuerza de un lado con el otro lado. La marcha, sin duda, es un punto fundamental. La marcha
necesita de la fuerza, por supuesto, además de que necesita también de sensibilidad propioceptiva y de cerebelo para la coordinación, como lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, vamos a empezar con la marcha. Sí, debe ser la marcha simétrica, derecho-izquierdo, levantando los pies, dando pasos largos. Y puedo pedir al paciente, sobre todo a los jovencitos, a ver, amigo mío, o un niño, o una niña, una señorita, alguien joven, por favor, 3 brinquitos en un pie y 3 brinquitos en el otro pie. Obviamente, la gente joven lo hace de volada. En los viejitos es peligroso porque podemos tener una fractura de cadera en ese momento en el consultorio. Por eso los viejitos no se lo pidan. Lo que sí podemos hacer con más gente es pedir al paciente que camine de puntas, en donde esté revisando qué tanta fuerza tiene la parte posterior de la pierna, o que camine de talones, en donde ve la parte anterior de la pierna, los músculos de la parte anterior de la pierna. Entonces, vamos a seguir en esto y ¿qué pasa? Que vamos a tener 2 pacientes que van a ser el prototipo del inicio de nuestro cuadro clínico. Resulta que tengo 2 posibilidades, estos 2 pacientes. Entra al consultorio, el paciente de su izquierda, de la figura 78, entra arrastrando los pies y sus bracitos están como tiesos, camina, venga señor, pase, sí doctor, y viene arrastrando sus pies. O sea, no ha perdido los movimientos voluntarios porque camina, llega y se sienta. Pero vean la postura de flexión. Y entonces me ocurrió ver y está tieso. O sea, está tieso a sus brazos. Y entonces, bueno, vamos a empezar por ver. El paciente tiene tiesos las 4 extremidades. Bien, perfecto. El otro paciente, la figura 74, que está a su derecha, también llega caminando, pero me extraña porque un bracito lo tiene tieso, igual que acá, este no, pero esta pierna también la tiene tiesa, entonces al caminar hace esto, una marcha ahí hemipléjica, una marcha en segador, una hemiparética. Entonces, bueno, pues los 2, pero está tieso. Entonces no se olviden, chavos, hoy vamos a aprender que los pacientes pueden estar tiesos y entonces tendré que analizar lo que vamos a analizar ahorita. Hace muchos años, cuando aparece y estudiamos la palabra tieso, pues hubo un poquito de conflicto en los expedientes clínicos, porque imagínense que le ponen, el paciente se encuentra tieso, ¿no? Pues va a acabar en otro lado. Entonces no podemos manejar la palabra tieso, pero no la olviden. ¿Por qué? Porque es parte del aprendizaje. De hoy en adelante, yo tengo que ver que ustedes recuerden la palabra tieso. Entonces, la palabra tieso, pues no se ve muy bien. Vamos a tratar de hacer un movimiento. Para eso, pues, vimos, hace muchos años había un programa en la tele que se llamaba Plaza Sésamo, en donde muchos de sus personajes analizaban las palabras. Entonces se ideó hacer una reunión académica de alto nivel, en donde todos estos personajes se reunieron para analizar la palabra tieso y ver si se le podía dar un contexto diferente. Para esto se necesitó alguien experto y entonces de su mismo grupo vino la doctora Stephanie Neurovia, que trabaja en Houston, es neuróloga clínica y ella fue la que comandó precisamente el análisis de la palabra tieso. De manera que resultó relativamente sencillo entender que la palabra tieso no se puede utilizar en el expediente clínico y por lo tanto, de acuerdo a las características de 2 síndromes, la palabra tieso se cambió por rigidez o espasticidad. Esas palabras son bastante decentes para poderlas utilizar en el expediente clínico. Y entonces vamos a hablar de rigidez y espasticidad. ¿Por qué? Porque es diferente. Empecemos con la rigidez. La rigidez se caracteriza por un signo que se llama signo de rueda dentada. Es decir, el paciente, si yo le muevo su extremidad, voy a sentir como engranes en las articulaciones. Ese es el signo de rueda dentada que me traduce la rigidez.
La rigidez junto con la bradiquinesia, que es disminución de los movimientos, y el temblor, entre los tres me dan el síndrome extrapiramidal, cuya afección principal se encuentra en los ganglios basales, es decir, el núcleo lenticular, el globus pálido, el putamen, y ahí es donde tiene que trabajar un neurotransmisor que es el que falla, que es precisamente la dopamina. Esto lo vemos frecuentemente en la enfermedad de Parkinson, que es el prototipo del síndrome extrapiramidal, en donde sí hay movimientos, pero el paciente está rígido, con su rueda aumentada, bradiquinesia, se mueve menos, incluso puede haber aquinesia, se deja de mover por la rigidez, y además hay temblor, ¿sí? Este es el síndrome extrapiramidal. El daño, ya vieron, en ganglios basales. ¿Cómo falla el trabajo de la dopamina como un neurotransmisor inhibitorio? Luego venimos con el síndrome piramidal, que se debe a un daño en neurona motora en el lóbulo frontal contralateral. Miren, aquí está la cabecita del paciente, aquí está el cerebro, ¿se acuerdan que está el cerebro? Bueno, y la cisura de Rolando, ahí está la cisura de Rolando. El lóbulo frontal, pues es todo esto. Así es de que, por ejemplo, una lesión ahí, que yo si hago un corte tomográfico, pues no va a ser hasta adelante, va a ser en el corte tomográfico. Vean, esa lesión la veo de la mitad para atrás. Claro, como está aquí, como este absceso. Está en el lóbulo frontal. Y entonces, ahí está la neurona motora superior. Y tenemos entonces un daño de disminución de la fuerza contralateral. Es el síndrome de neurona motora superior. Aparece la espasticidad. O sea, tieso, acuérdense, tieso, pero ahora vamos a usar la palabra espasticidad, que se caracteriza por el signo de navaja de muelle. ¿Cómo es ese signo de navaja de muelle? Bueno, cuando ustedes tengan en sus manos una navajita de estas vitorinos, ¿sí?, van a ver que cuando quieren sacar la navajita, está como dura, y luego se los avienta. La van a cerrar y está dura, y luego se las jala. O sea, ese muelle de la navaja de muelle, o de la navaja que se mueve, que se a veces se da, ese signo que sí, así le vamos a sentir cuando nosotros movemos el brazo del paciente, voy a sentir este signo de navaja de muelle. Entonces es el signo de la espasticidad, que si yo le sumo a la hipertonía, o sea, aumento del tono muscular, a la hiperreflexia, o sea, aumento de los reflejos, y al signo de Babinski, entonces tengo el síndrome de neurona motora superior, un síndrome piramidal. Y lo más frecuente es en la enfermedad vascular cerebral. Entonces vamos a diferenciar dentro del síndrome piramidal lo que sería el síndrome de neurona motora superior y el de neurona motora inferior. Fíjense, la neurona motora superior está ahí, frontal izquierda de este paciente. Baja la neurona motora, se cruza en el bulbo raquídeo, y en el bulbo raquídeo se conecta con vamos a ponerlo en rojo, se conecta con la neurona motora inferior que baja por la médula espinal y ya va para este lado. Ahí tengo ya neurona motora superior, neurona motora inferior. Las dos provocan movimiento. ¿Qué movimiento? Del hemicuerpo derecho, las dos. Solo que esta es contralateral, neurona motora superior, y esta es ipsilateral, neurona motora inferior. Cuando yo tengo un daño en neurona motora superior, tengo disminución de la fuerza contralateral, hipertonía, hiperreflexia y signo de Babinski. Ya eso ya hemos dicho. Pero cuando yo tengo síndrome de neurona motora inferior, tengo disminución de la fuerza ipsilateral. La diferencia aquí está, esta es contralateral, esta es ipsilateral. Hipotonía, vean la diferencia, ya no hipotonía, hiporreflexia o arreflexia.
y más frecuentemente en lesiones medulares o traumáticas. Quiere decir que, por ejemplo, en un accidentado, un traumatismo craneoencefálico puede ser la causa más frecuente del síndrome de neurona motora superior, o un traumatismo medular cervical puede ser la causa de un síndrome de neurona motora inferior ipsilateral. La diferencia, aquí es hiper, aquí es hipo. Aquí hay Babinski, aquí no hay Babinski. Junto con la fuerza, como que estamos viendo ahorita, y la marcha, ya ahora que tenemos el síndrome piramidal y el síndrome extrapiramidal, los reflejos de estiramiento muscular, para lo cual utilizamos el martillito de percusión, al percutir nosotros el tendón o ligamento, vamos a provocar una excitación del uso muscular, que a su vez manda un impulso eléctrico a las astas posteriores de la médula espinal, en donde hay dos sinapsis. Una primera sinapsis que va a activar el resto de las fibras musculares. ¿Para qué? Para que cuando se activan venga un movimiento pendular. Y la otra parte, ya una vez que provocó toda la contractura muscular, bueno, ahora nace otro estímulo para inhibir al uso muscular y frenar ya la presencia de reflejos. ¿Cómo es usar un arco reflejo cuando este último no tiene bien? Es cuando tenemos algo que se llama clonus. Clonus es el grado máximo de hiperreflexia y lo vamos a calificar con 4 cruces. La hiperreflexia son 3, la normoreflexia 2, la hiporreflexia 1 y podemos tener arreflexia. Entonces empezamos con la exploración, con el martillito de percusión, tratando de hacerlo simétricamente, y entonces tendremos en la extremidad superior el bicipital y el tricipital como reflejos importantes, ¿sí? Y la respuesta motora pues es mover en contralateral, así como también el tricipital. Y luego hay 2 reflejos en extremidades superiores, como que son el Hoffman y Tromner, que significa daño frontal contralateral. En condiciones normales, si a una persona le percuten con el dedo sobre su dedo, ahí vean, si le percuten con el dedo sobre su dedo, no pasa nada. Pero si cuando se percute estos 2 dedos que estoy señalando, este y este se mueven, se juntan como pinza, eso quiere decir que está presente. Ese es el Hoffman. En el Hoffman percutimos con el dedo de arriba abajo, en el Hoffman de abajo arriba, y también tenemos la misma respuesta de movimiento anormal. Fíjense bien. Durante la maniobra, este test es positivo cuando el paciente realiza una flexión de la articulación interfalángica del pulgar. Sí, voy a repetirlo. Fíjense en estos 2 dedos. Este paciente... Durante la maniobra, este test es positivo cuando el paciente realiza una flexión de la articulación interfalángica del pulgar. Se percute de así, Tromner de abajo. Y ahí tiene la respuesta motora. Bien. En la extremidad inferior, en la superior tenemos cubital y radial, y tenemos bicipital y tricipital. En la extremidad inferior tenemos, cuando percutimos arriba, se llama rotuliano, así que están viendo se llama patelar, que se puede explorar también con el paciente acostado, levantando sus piernas. Y por último, la exploración del reflejo de Aquiles, del talón aquileo. Y entonces, vean, siempre comparamos simetría, derecha-izquierda. Apriete sus manos así, eso, fuerte las manos, apriételas, eso es, muy bien. Se le pide que apriete las manos para que se distraiga tantito y los reflejos salgan más naturales. Vamos a ver los reflejos péndulos. Los reflejos péndulos casi siempre tienen que ver con compromiso cerebeloso, ¿sí? Bien, si nosotros realizamos una flexión forzada del pie,
Entonces, lo normal es que no pase nada, lo anormal es que el paciente empiece a vibrar, se llama clonus. Hay clonus agotable y clonus inagotable. Vamos a revisar qué es lo que pasa. Vean el clonus, no pierdan de vista esta parte, el piecito. Fíjense cómo hace el clonus. El blanco, sí. ¿Sí? Entonces, dura muy poquito, es un clonus agotable, pero dura muy poquito, pero vean. El blanco, sí. ¿Ok? Ese es el clonus, que es el grado máximo de hiperreflexia. Entonces, Also auf der rechten Seite gut auslösbar, mittellebhaft, keine Steigerung der Reflexe nachweisbar. Auf der linken Seite deutlich vermehrt, auch mit einer Verbreitung der reflexogenen Zone. Bizepssehnenreflex sehr lebhaft. Auf der rechten Seite auch lebhaft, aber nicht ganz so lebhaft. Locker liegen lassen, ganz entspannen. Deutlich gesteigert auslösbar mit einer Verbreitung der Reflexauslösezone, also krankhaft gesteigert. Auf der linken Seite auch sehr lebhaft, aber keine eindeutige Verbreitung der Reflexauslösezone, also nicht krankhaft. de alguna forma, los músculos abdominales se exploran, los reflejos abdominales, con una sensibilidad, y vamos a ver la contractura de los músculos superior, medio y... Hier nicht auslösbar auf beiden Seiten. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, chavos? No, doctor. No, Bueno, mañana vamos a ver Babinski. Terminamos fuerza y vamos con sensibilidad. ¿Sale? Para que mañana veamos el reflejo de Babinski. Nos vemos entonces. Pórtense bien, chavos. hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, Doc. Adiós.